En la mañana de Navidad, las medias de los niños colgaban perfectamente, pero lo que contenían distaba mucho de ser ordinario. Miss Marple percibía una mano oculta tejiendo un secreto dentro de la alegría festiva, un misterio envuelto en cintas y peligro. Esa Navidad, incluso las decoraciones más brillantes podían ocultar los secretos más oscuros. La mañana del día de Navidad de 1954 amaneció clara y brillante sobre el pueblo de St. Mary Mead. Una ligera escarcha decoraba las ventanas de Hollybank House, mientras que en el interior la cómoda residencia georgiana bullía con ese peculiar bullicio navideño que solo una casa llena de familia puede producir. Miss Jane Marple, avanzando con cuidado por el sendero del jardín junto a Lady Bantry, llevaba un cuenco de pudín cubierto, envuelto en un paño de cocina limpio. Ambas damas se habían levantado temprano para entregar su tradicional pudín de Navidad a la familia Fairmile antes de asistir al servicio matutino. «Espero que la señora Morrill no lo considere presuntuoso», murmuró Miss Marple, ajustando sus guantes de lana gris. «Pero a una le gusta contribuir con algo a la Navidad familiar, y la señora Fairmile ha sido tan amable con las flores de la iglesia». «Tonterías, Jane», replicó Lady Bantry con su acostumbrada energía. «Los Fairmile estarán encantados. Además, tus pudines de Navidad son legendarios por estos lares». La puerta principal de Hollybank House se abrió antes de que pudieran llamar, revelando a la propia señora Morrill. Era una mujer tranquila y amable, de unos 60 años, con suave cabello gris dispuesto en ondas ordenadas y bondadosos ojos azules que parecían perpetuamente preocupados por algo. «Miss Marple, Lady Bantry, qué atentas», dijo la señora Fairmile con genuino calor mientras las hacía pasar al vestíbulo. «Entren, salgan del frío. Estamos terminando el desayuno, pero sé que a Edward le encantará verlas a ambas». El vestíbulo estaba adornado con acebo y yedra, y el aroma de la cena de Navidad ya flotaba desde las cocinas. Voces y risas se escuchaban desde el comedor, entremezcladas con los tonos más agudos de niños excitados. «¿Los nietos están aquí, supongo?», preguntó Miss Marple con una sonrisa suave. «Oh sí», respondió la señora Fairmile. «Toby y Jenny llegaron anoche con Charles y Ruth. Están entusiasmados con Papá Noel, por supuesto». Mientras los conducía hacia el comedor, la señora Fairmile se detuvo un instante. «Aunque me temo que Edward ha estado, bueno, algo serio esta mañana. Ha anunciado que quiere hablar con la familia después del servicio, algo sobre cambiar su testamento para asegurar el futuro de los nietos». Miss Marple notó el leve temblor en su voz. Por experiencia, sabía que las conversaciones sobre testamentos rara vez eran sencillas, y mucho menos en Navidad. Entraron en un alegre comedor donde la familia Fairmile estaba reunida alrededor de una mesa de caoba, cargada con los restos de un copioso desayuno. Edward Fairmile, un hombre preciso de unos 60 y tantos años, con cabello gris acerado y mirada perspicaz, se levantó cortésmente desde la cabecera. «Miss Marple, Lady Bantry, qué grata sorpresa en esta mañana de Navidad». Su hijo Charles, un hombre de poco más de 30, con los rasgos de su padre pero modales más relajados, saludó alegremente desde su asiento. «Feliz Navidad, señoras. Llegan en el momento perfecto. Íbamos a pasar al despacho para admirar las medias de los niños». A su lado estaba su esposa Ruth, una mujer atractiva de cabello rubio cuidadosamente peinado y ropa de moda que revelaba tiendas londinenses más que sastres rurales. Sonrió a las visitantes, aunque Miss Marple creyó percibir cierta tensión en sus ojos. «Las medias son magníficas este año», comentó Ruth con entusiasmo algo forzado. «La niñera Pratt y yo las preparamos anoche, ¿verdad, Nanny?». La niñera, una mujer enérgica de unos 40, con cabello entrecano y modales severos, asintió aprobando. «Así es, señora Charles. Todo debidamente dispuesto para Papá Noel». El pequeño Toby, de 8 años, apenas podía contener su emoción. «Abuelo, ¿podemos verlas ya? Por favor». Jenny ha estado esperando con mucha paciencia. Su hermana Jenny, de 6, asintió solemnemente, sus oscuros rizos rebotando. «He sido muy buena, abuelo». «Nanny lo dice». La expresión severa de Edward se suavizó al mirar a sus nietos. «Muy bien, entonces. Vayamos todos al despacho. Miss Marple, Lady Bantry, quizá quieran ver nuestras preparaciones navideñas». Se movieron en pequeña procesión hacia el despacho de Edward, una habitación cómoda con estantes de volúmenes encuadernados en cuero y dominada por un gran escritorio de caoba. Una alegre chimenea ardía, y sobre la repisa colgaban brillantes medias rojas de lana, sujetas con ganchos de latón. Tenían bordados los nombres Toby y Jenny, y abultaban prometedoramente con misteriosos contenidos. «¡Qué preciosas!»,
exclamó Lady Bantry. Un bordado magnífico. Ruth hizo los nombres, comentó la señora Fairmile en voz baja. Tiene manos muy hábiles para esas cosas. Miss Marple se acercó interesada, sus ojos atentos captando cada detalle. Los ganchos de latón brillaban contra la madera oscura, y notó que uno de ellos, el que sostenía la media de Toby, tenía un leve brillo en la curva, como si hubiera sido frotado o manipulado recientemente. ¡Qué medias tan pesadas para niños!, observó suavemente. Naranjas y nueces, respondió la señora Fairmile con sonrisa afectuosa. Lo tradicional, aunque confieso que hemos sido algo generosos este año. Ruth rió, aunque el sonido le pareció demasiado forzado a Miss Marple. Los niños se han portado tan bien, ¿verdad, queridos? Se merecen unas medias de verdad. Toby prácticamente saltaba de impaciencia. ¿Podemos abrirlas ya, abuelo, por favor? Después de la iglesia, hijo mío, dijo Edward con firmeza. Y después de nuestra conversación familiar. Hay asuntos importantes que resolver, y el día de Navidad es tan apropiado como cualquier otro para asegurar vuestro futuro. Un breve silencio cayó en la sala. Miss Marple notó que las manos de Ruth se apretaban levemente a los costados, mientras Charles parecía incómodo. Bueno entonces, dijo la señora Fairmile con alegría forzada. ¿Tomamos un café antes de vestirnos para la iglesia? Miss Marple, debe probar las tartaletas de Cook, están magníficas este año. Al regresar hacia el salón, Miss Marple se detuvo un momento junto a la chimenea. Algo la inquietaba. Tal vez la forma en que el gancho brillaba a la luz, o el inusual peso de la media de Toby. Por experiencia, sabía que los detalles más pequeños solían ser los más significativos. Detrás de ellos, las dos medias rojas colgaban inocentemente, esperando la magia navideña. Pero Miss Marple no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien, algo mucho más siniestro que la simple anticipación infantil. El servicio en la iglesia de St. Mary Mead se prolongó más de lo habitual. El canónigo Clement eligió la mañana de Navidad para predicar uno de sus sermones más elaborados sobre la devoción familiar y la caridad cristiana. Desde su banco habitual junto a Lady Bantry, Miss Marple observó que la familia Fairmile parecía tensa. Ruth se mantenía rígida, las manos enguantadas firmemente entrelazadas, mientras Charles jugueteaba con su libro de oraciones con nerviosismo impropio de él. Incluso los niños estaban apagados, quizá percibiendo la tensión que emanaba de los adultos. Edward, por su parte, se veía preocupado, respondiendo distraído a la liturgia, consultando repetidamente su reloj de bolsillo como un hombre ansioso por concluir. Al salir, en el aire frío de diciembre, intercambiando saludos navideños, Edward fue inusualmente brusco. Sí, un servicio excelente, Canon. Pero, si nos disculpa, tenemos asuntos familiares que atender. El regreso a Hollybank House transcurrió en relativo silencio, roto solo por las preguntas de Jenny sobre cuándo podrían revisar sus medias y la insistencia de Toby en confirmar que Papá Noel había pasado durante la misa. Paciencia, niños, dijo Nanny Pratt con firmeza. Todo en su debido orden. Su abuelo tiene asuntos importantes primero. Miss Marple y Lady Bantry, invitadas a volver para el Jerez navideño, siguieron al grupo. El sol de invierno proyectaba sombras largas sobre el jardín helado. Miss Marple estimó que era cerca del mediodía. Al llegar, la familia se dispersó. La señora Fairmile fue a la cocina, Nanny subió con los niños, Charles y Ruth se retiraron al salón, sus voces sugerían conversación intensa aunque en tonos contenidos. Edward anunció que pasaría unos minutos en su despacho revisando papeles antes de la reunión familiar. Nos veremos en el despacho a la 1 en punto. Confío en que será suficiente para que todos se compongan. Miss Marple y Lady Bantry se instalaron en la sala, con jerez y tartaletas de Cook. Lady Bantry comentaba la belleza de los rosales escarchados cuando oyeron los primeros sonidos extraños. Era la voz de Toby, excitada más que alarmada. Abuelo, estás jugando. Le siguió un grito agudo de mujer, que Miss Marple identificó como Ruth, y luego pasos apresurados en el pasillo. Lady Bantry dejó su copa con un clic. Cielos, Jane, eso sonó. Pero Miss Marple ya se levantaba, el rostro grave. Por experiencia sabía que aquellos gritos rara vez anunciaban juegos inocentes. Al llegar al despacho vieron a Charles arrodillado junto al cuerpo inmóvil de su padre en la alfombra. Edward yacía sin moverse, la cabeza contra un morillo caído, su aspecto usualmente impecable descompuesto. Lo encontré así, dijo Charles, la voz tensa por el shock. Los niños entraron primero. Gracias a Dios, Nanny lo sacó enseguida.
He enviado a Ruth a llamar al doctor Haydock. En la puerta apareció la señora Fairmile, el rostro pálido como la tiza. ¿Edward? Oh, mi querido Edward, ¿qué ha pasado? Parece que pudo haberse tropezado, respondió Charles, aunque su tono sugería que estaba lejos de estar seguro de esa explicación. Quizás se sintió débil o atrapó el pie en algo. La pantalla del fuego está torcida. Miss Marple avanzó silenciosamente hacia la habitación, sus ojos agudos captando cada detalle con la metódica atención del largo hábito. El estudio parecía igual que en la mañana, con las 2 medias rojas de Navidad todavía colgando de sus ganchos de bronce sobre la repisa. El fuego en la chimenea había disminuido, proyectando un resplandor tenue sobre la escena, y la ventana permanecía firmemente cerrada contra el frío de diciembre. Algo en la disposición del cuarto le pareció extraño, aunque no pudo identificar de inmediato que había captado su atención. Se arrodilló con cuidado junto a la chimenea, sus movimientos deliberados y pausados. La alfombra bajo sus dedos era gruesa y bien mantenida, mostrando poco desgaste a pesar del uso frecuente de la habitación. Al examinar el área alrededor de la cabeza de Edward Fairmile, su yema encontró una pequeña mancha húmeda en la lana. Llevó el dedo a su nariz y detectó el inconfundible aroma de cáscara de naranja, fresco y punzante, bastante distinto del olor amaderado del fuego agonizante. El doctor Haddock llegó en cuestión de minutos, su maletín médico en mano y su actitud profesionalmente enérgica a pesar de la festividad. Era un hombre que Miss Marple conocía desde hacía muchos años, competente y minucioso en sus exámenes. Veamos entonces, dijo, arrodillándose junto al hombre inconsciente. Su examen fue rápido pero completo, sus manos expertas buscaron pulso y respiración, examinando la herida en la cabeza con precisión entrenada. Tras varios minutos tensos, se echó hacia atrás sobre los talones, con el ceño fruncido. Me temo que ya es demasiado tarde para cualquier intervención médica. El señor Fairmile parece haber sufrido un golpe severo en la sien, resultando en una fractura. Sin embargo, hizo una pausa, frunciendo el ceño mientras estudiaba más de cerca la herida. Sin embargo, insistió Charles ansiosamente. El patrón del moretón es bastante curioso. Esto parece más el resultado de un golpe flexible que de un impacto con un borde afilado. Si hubiera golpeado el morillo al caer, esperaría ver marcas muy distintas. El inspector Slack llegó poco después, convocado por la llamada telefónica del doctor Haddock. Era un hombre de complexión sólida y pensamiento convencional, inclinado a aceptar la explicación más obvia en cualquier situación. Bastante sencillo, declaró tras un examen superficial de la escena. Caballero mayor, probablemente se sintió mareado, cayó contra los accesorios de la chimenea. Ocurre más de lo que piensa, especialmente en hombres de su edad. Pero Miss Marple, aún arrodillada junto a la chimenea, había hecho otro pequeño descubrimiento. Cerca del guardafuegos, parcialmente oculto bajo el borde de la alfombra, yacía una pequeña semilla de naranja aplastada. La recogió con cuidado, notando su aspecto fresco y la ligera pegajosidad que sugería haber sido manipulada recientemente. Inspector Slack, dijo en voz baja. Me pregunto si podría llamar su atención sobre algo bastante peculiar. Señaló la semilla de naranja y luego indicó el puño de Edward Fairmile, donde una diminuta mancha de lo que parecía aceite de naranja brillaba a la luz del fuego. Slack examinó ambos elementos con el aire de un hombre que condescendía con las fantasías de una anciana. Podría ser cualquier cosa, señorita Marple. Restos de mermelada del desayuno, supongo, o tal vez estuvo manipulando fruta antes. Pero Miss Marple estudiaba los morillos de bronce con detenida atención. Ninguno mostraba arañazos frescos o marcas donde la cabeza de un hombre al caer pudiera haber golpeado. En el escritorio de Edward, sobre el secante, apenas visible en la luz tenue, distinguió una marca en forma de media luna, como si algo redondo y ligeramente graso hubiera sido colocado allí temporalmente. Las naranjas y las nueces hacen que una media de Navidad pese bastante, murmuró para sí misma, sus ojos moviéndose hacia la repisa donde la media de Toby colgaba inocentemente de su gancho de bronce. Las implicaciones de su observación comenzaban a formar un patrón muy perturbador en su mente. Mientras el inspector Slack se ocupaba de los procedimientos rutinarios que acompañaban a cualquier muerte inesperada, Miss Marple permaneció tranquila y observadora en su rincón del estudio. Había aprendido con los años que el instante posterior a tales eventos revelaba más que cualquier investigación posterior, si uno sabía cómo mirar. La familia había sido enviada temporalmente al salón bajo la firme supervisión de la institutriz Nanny Pratt, aunque el sonido de sollozos ahogados sugería que el impacto comenzaba a asentarse en ellos. Los llantos silenciosos de la señora Fairmile formaban un contrapunto a las expresiones más dramáticas de Ruth,
mientras que Charles podía oírse paseando por el suelo y murmurando entre dientes. El doctor había completado su examen preliminar y tomaba notas con profesionalidad. La lesión ocurrió hace aproximadamente 20 minutos, diría yo. Ciertamente no más de media hora. La hemorragia se ha detenido, pero el patrón de la contusión sigue desconcertándome. ¿Cómo así?, preguntó Slack, con un tono que sugería que consideraba los rompecabezas médicos algo irrelevante para el sencillo asunto de registrar una muerte accidental. Verá aquí, indicó el doctor Aydock en el área alrededor de la herida en la sien. El hematoma es difuso en lugar de concentrado. Cuando alguien golpea un objeto duro y fijo como un morillo, el daño suele ser localizado y severo en el punto de impacto. Esto parece más consistente con un golpe de algo capaz de distribuir la fuerza en un área más amplia. Miss Marple se acercó al escritorio donde Edward Fair presumiblemente había estado trabajando antes de su accidente fatal. El secante de cuero mostraba las manchas de tinta habituales de un espacio de trabajo, pero su atención volvió a la curiosa marca en forma de media luna que había notado antes. Era débil pero clara desde el ángulo correcto, una impresión semicircular ligeramente aceitosa al tacto. El tamaño y la forma sugerían que algo esférico había sido colocado allí, dejando un rastro de aceite o humedad. Inspector Slack, dijo suavemente, me pregunto si sería tan amable de examinar esta marca en el secante del señor Fairmile. Slack se acercó con su habitual aire de escepticismo tolerante. Parece un simple aro de taza de café, señorita Marple. Nada inusual en eso, ¿verdad? Tal vez, replicó pensativa, aunque no noto ningún servicio de café en la habitación. Y la marca parece bastante reciente. Además, observe el tamaño. Demasiado pequeña para una taza de café, ¿no cree? Más bien el tamaño de... Hizo una pausa, dejando que su mirada se desviara con intención hacia las medias navideñas que colgaban sobre la repisa. Más bien el tamaño de una naranja, quizás. Lady Bantry, que había mantenido un silencio prudente junto a la ventana, se acercó ahora con interés. Jane, ¿no estará sugiriendo? Solo estoy observando, querida Dolly. La evidencia de nuestros sentidos, correctamente interpretada, suele contarnos más de lo que suponemos al principio. Miss Marple volvió a la chimenea y se arrodilló una vez más junto al lugar donde Edward Fairmile había caído. La semilla de naranja que había descubierto antes estaba donde la había colocado sobre la repisa, y ahora examinó el área circundante con renovada atención. El cubo de carbón permanecía en su lugar habitual, sin señales de haber sido volcado o desplazado. El guardafuegos mostraba su pulido de siempre, sin marcas de impacto. Y lo más revelador de todo, los morillos no presentaban rasguños ni golpes recientes en sus superficies. Miss Marple había visto suficientes accidentes domésticos para saber que un hombre pesado cayendo contra el bronce dejaría inevitablemente algún rastro. Doctor Haddock, dijo levantándose con cuidado, ¿sería tan amable de mirar una vez más la herida en la cabeza del señor Fairmile? Le agradecería mucho su opinión profesional sobre el ángulo de la lesión. El doctor accedió, su curiosidad científica claramente estimulada por la naturaleza inusual del caso. Tras un momento de estudio, asintió pensativo. El golpe vino del lado izquierdo, en un ángulo ligeramente descendente. Si hubiera caído contra el morillo, esperaríamos que la herida estuviera en el lado derecho de la cabeza, dada la posición en que lo encontramos. Muy interesante, murmuró Miss Marple. ¿Y diría usted que la fuerza requerida para infligir tal lesión sería considerable? No necesariamente. Un golpe moderado, si se da con el implemento adecuado, podría producir este resultado. El factor clave sería el peso y la flexibilidad del arma, si en verdad hablamos de un arma y no de un accidente. El inspector Slack, que había seguido el intercambio con creciente irritación, intervino. Ahora mire, señorita Marple, doctor Haddock, aprecio su interés en los detalles médicos, pero no debemos dejar que la imaginación se desboque. Esto es claramente un caso simple de muerte accidental. El caballero se sintió mal, tal vez mareado por el calor del fuego, tropezó y se golpeó la cabeza. Pasa todos los días. En efecto, sí, concedió Miss Marple con suavidad. Aunque confieso que sigo intrigada por estas huellas de aceite de naranja. Aparecen en 3 lugares distintos, en el puño del señor Fairmile, en la alfombra cerca de su cabeza y ahora esta marca en su secante. Una distribución bastante inusual para restos de mermelada del desayuno, ¿no le parece? Se acercó a la ventana, aparentemente para examinar el pestillo, pero en realidad para observar al grupo familiar en el salón a través de la puerta abierta. Ruth Fairmile se secaba los ojos con un pañuelo de encaje,
mientras su marido permanecía junto a ella en actitud protectora. La señora Fairmile estaba muy quieta en su sillón, las manos plegadas en el regazo y el rostro aturdido. Los niños no se veían, presumiblemente llevados arriba por su institutriz. Se me ocurre, dijo Miss Marple al volver su atención al estudio, que deberíamos examinar más de cerca esas encantadoras medias de Navidad. Después de todo, estaban llenas de naranjas y nueces, ¿verdad? Y cuelgan justo encima del lugar donde encontramos al pobre señor Fairmile. Se acercó a la repisa con su paso pausado característico, sus ojos atentos registrando cada detalle de la decoración festiva. Las dos medias rojas colgaban tal como en la mañana, con sus nombres bordados en blanco, Toby y Jenny. Pero ahora, con sus sospechas encendidas, Miss Marple notó varios detalles que antes habían escapado a su vista. El gancho de bronce que sostenía la media de Toby mostraba no solo ese brillo curioso que había visto antes, sino también una ligera curva hacia adentro que definitivamente no había estado presente en su visita matutina. El pulido en la curva interior parecía recién frotado, como si algo hubiera sido tirado contra él con cierta fuerza. Además, la lana de la media, justo donde se unía al gancho, mostraba una apariencia apenas perceptible pero claramente estirada, muy distinta de la caída ordenada de su compañera. Inspector, dijo en voz baja, creo que debemos examinar estas medias con más cuidado de lo que exigiría el mismísimo Papá Noel. Detrás de ellos, a través de la puerta, el llanto de Ruth cambió ligeramente de tono, menos dolor, quizá, y más de lo que el oído experimentado de Miss Marple reconoció como miedo. La sugerencia de Miss Marple de examinar las medias navideñas fue recibida con el tipo de escepticismo cortés que el inspector Slack reservaba para lo que él consideraba teorías fantasiosas de investigadores aficionados. Sin embargo, difícilmente podía negarse a complacer la petición de una dama que en ocasiones anteriores había demostrado una asombrosa capacidad para percibir la importancia en los detalles domésticos aparentemente triviales. Muy bien, señorita Marple, dijo con impaciencia apenas disimulada, aunque no veo que podría decirnos el trabajo de Papá Noel sobre un desafortunado accidente. El doctor Haddock, sin embargo, parecía genuinamente intrigado por la dirección de las observaciones de Miss Marple. En realidad, inspector, dijo con seriedad, dada la naturaleza inusual de la herida en la cabeza, cualquier examen que pueda arrojar luz sobre las circunstancias parecería valer la pena. Miss Marple se acercó a la repisa con el paso medido de alguien que realiza una cuidadosa investigación científica. La luz de la tarde, filtrándose a través de las altas ventanas del estudio, caía oblicuamente sobre los herrajes de bronce y revelaba detalles que de otro modo podrían haber permanecido ocultos. Si fuera tan amable de observar este gancho, dijo, señalando el herraje de bronce que sostenía la media de Toby. Notará que se ha doblado ligeramente hacia adentro de su posición original. Hizo un gesto hacia el gancho contiguo, que sostenía la media de Jenny en perfecta alineación. La diferencia, una vez señalada, era inconfundible. Mientras que el gancho de Jenny mantenía su curva original en un arco elegante alejado de la repisa, el de Toby mostraba una desviación clara hacia adentro en la punta. Además, continuó Miss Marple, sacando su pequeña lupa del bolso, el bronce muestra evidencia de un frotamiento reciente a lo largo de esta curva interior. Vea cómo se ha alterado el brillo, dejando estos finos arañazos en el metal. El inspector Slack se inclinó hacia adelante de mala gana, y hasta él pudo ver las delicadas líneas que marcaban la superficie del bronce. Podría haber pasado en cualquier momento, murmuró con desdén. Medias de niños, al fin y al cabo, es normal que se golpeen o se rocen. En efecto, asintió Miss Marple con amabilidad, aunque observé estos mismos ganchos esta mañana, y le aseguro que ambos estaban en perfecto estado. El daño, si podemos llamarlo así, ha ocurrido en las últimas horas. Dirigió ahora su atención a las propias medias, examinándolas con el esmero de una costurera revisando su labor. Detrás de las pequeñas tarjetas con los nombres, que habían sido prendidas para identificar cada media, descubrió algo que la hizo detenerse pensativamente. Muy curioso, murmuró, ajustándose las gafas para ver con mayor claridad. Doctor Haddock, su vista es más aguda que la mía. ¿Examinaría usted estos orificios en la tela? El médico se acercó y estudió el área donde las tarjetas estaban sujetas. Tras un momento, asintió con interés. Aquí parecen existir dos juegos de orificios, Miss Marple. Los alfileres actuales pasan por uno, pero hay otras perforaciones que no coinciden con la disposición presente. Precisamente mi observación. Parecería que estas tarjetas con nombres fueron retiradas y recolocadas en algún momento. Nota además como las propias tarjetas muestran signos de haber sido manipuladas recientemente. Los bordes están levemente doblados,
y parece haber marcas de lápiz bajo la tinta de la escritura. Lady Bantry, que había seguido estos descubrimientos con creciente fascinación, se unió entonces al examen. Dios mío, Jane, tienes toda la razón. Si sostienes la tarjeta contra la luz, puedes distinguir marcas fantasma bajo la escritura actual. Miss Marple asintió con aprobación. La cuestión interesante se convierte en, ¿por qué alguien encontraría necesario cambiar la posición de estas medias navideñas, y en qué momento ocurrió esta reorganización? Se inclinó para examinar el punto donde la media de Toby se unía al gancho de bronce, su ojo entrenado notando los inconfundibles signos de tensión en la lana roja. El tejido mostraba un estiramiento leve pero evidente en la parte superior, muy diferente de la caída sin tensión de su compañera. Esta media ha soportado considerablemente más peso del que cabría esperar de los contenidos tradicionales de Navidad, observó. Vea cómo el tejido se ha deformado aquí, en el punto de sujeción. Esto no es el estiramiento suave que proviene de colgar tranquilamente junto a la chimenea. El inspector Slack comenzaba a mostrar signos de interés genuino, a pesar de su escepticismo inicial. ¿Está sugiriendo, Miss Marple, que alguien usó una de estas medias para algún propósito distinto a los regalos navideños? Sugiero, inspector, que la evidencia indica que estas medias han sido alteradas, reorganizadas y sometidas a una tensión inusual desde que fueron colgadas originalmente. La pregunta que debemos hacernos es qué secuencia de acontecimientos pudo haber producido tal patrón de alteración. Pausó en su examen, su mirada moviéndose pensativamente entre las medias y el lugar de la chimenea donde Edward Fairmile había sido encontrado. La distancia era quizá de 1,20 m, fácilmente al alcance de alguien de pie junto a la repisa. Doctor Haddock, dijo de repente, usted mencionó que la herida en la cabeza sugería un golpe de un arma flexible más que de un objeto fijo. ¿Qué clase de implemento podría producir tal patrón de lesión? El médico consideró la pregunta cuidadosamente. Algo con suficiente peso para causar un golpe significativo, pero con la flexibilidad necesaria para distribuir el impacto sobre un área más amplia que un arma rígida. Una bolsa de arena podría producir tal efecto. O tal vez una bolsa de tela llena de objetos pesados. Objetos pesados como naranjas y nueces, quizá. Muy posiblemente, sí. La forma redonda de las naranjas crearía una superficie de impacto algo flexible, mientras que su peso proporcionaría la fuerza necesaria. Miss Marple volvió a centrar su atención en la media de Toby, examinando el tejido con renovado propósito. Levantó la lana con cuidado y encontró lo que buscaba en la parte superior, donde la media se había recogido alrededor del gancho de bronce. Aquí, dijo en voz baja, están los rastros que esperaba encontrar. Con la ayuda de su lupa, señaló varios hilos finos que habían sido tironeados y deformados en la lana roja. El daño era sutil pero inconfundible para su ojo experto, el tipo de marcas de tensión que resultan de que la media sea agarrada con fuerza y balanceada con considerable violencia. Además, prosiguió, si examinan esta zona de cerca, observarán varias fibras pequeñas de material negro atrapadas en la lana. Esto sería consistente con que la media fuera sujetada mediante algún tipo de cinta o cordón negro. Lady Bantry se inclinó para mirar el punto señalado. Jane, tienes toda la razón. Definitivamente hay fibras extrañas allí. Pero, ¿de dónde saldría una cinta negra? La mirada de Miss Marple se desplazó hacia la mesita junto a la ventana, donde varios lazos decorativos yacían sobre un pequeño cesto de costura. Entre los festivos lazos rojos y verdes había, en efecto, un trozo de cinta de terciopelo negro, aparentemente sobrante de algún proyecto decorativo navideño. Creo, dijo pensativamente, que encontraremos que esta cinta negra ha jugado un papel mucho más significativo en los acontecimientos de hoy de lo que su inocente apariencia podría sugerir. Se acercó a la cinta con la misma atención meticulosa que había mostrado hacia las demás pruebas. El terciopelo negro medía quizás unos 45 cm de largo y mostraba signos de manipulación reciente. Más significativamente, uno de los extremos parecía haber sido cortado con tijeras afiladas, dejando el característico borde limpio de un corte reciente. Inspector Slack, dijo con tono más grave, creo que debemos considerar la posibilidad de que la muerte del pobre señor Fairmile no haya sido el resultado de una caída accidental. La evidencia sugiere una secuencia de acontecimientos mucho más deliberada. Señaló la acumulación de pistas descubiertas, el gancho doblado, las tarjetas de nombre recolocadas, la lana estirada de la media, los rastros de aceite de naranja, y ahora la cinta negra con su extremo recién cortado. Alguien, me parece, vació el contenido de la media de Toby, utilizó la media misma como arma improvisada, y luego intentó restaurar la disposición original para ocultar la evidencia de sus actos. El gancho doblado,
El tejido estirado y las tarjetas recolocadas testifican la secuencia de los hechos. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones de su teoría calaban en el pequeño grupo. Afuera, la tarde de diciembre avanzaba hacia el anochecer, y los alegres sonidos navideños de la cocina parecían de pronto incongruentes con la sombría realidad que emergía en el estudio de Edward Fairmile. El inspector Slack carraspeó con incomodidad. Miss Marple, si su teoría es correcta, estamos ante un asesinato, no un accidente. Me temo, respondió Miss Marple gravemente, que eso es precisamente lo que sugiere la evidencia. La gravedad de la conclusión de Miss Marple se había asentado sobre el estudio como una niebla invernal, enfriando la atmósfera más que el aire de diciembre más allá de las ventanas. El inspector Slack, enfrentado con la transformación de lo que había asumido era una simple muerte accidental en un caso de homicidio deliberado, se encontró observando las aparentemente inocentes medias navideñas con mucha más atención que antes. Si estamos tratando con un asesinato, dijo lentamente, entonces debemos examinar cada aspecto de esta sala con el máximo cuidado. Miss Marple, sus observaciones han sido muy esclarecedoras. Pero confieso que me gustaría entender exactamente cómo una media navideña podría servir como arma homicida. El principio es bastante simple, inspector, replicó Miss Marple, con el tono paciente de una maestra explicando un concepto difícil. Una media llena de objetos pesados y redondeados se convierte, en efecto, en una porra flexible. La tela distribuye el peso mientras que el contenido proporciona la fuerza necesaria. Además, tal arma no deja rastros obvios, pues parece ser meramente una inocente decoración navideña. El doctor Haddock asintió pensativo. El patrón de la herida sería, en efecto, consistente con un implemento así. El hematoma difuso, la ausencia de bordes definidos en la lesión. Sí, eso explica lo que me desconcertaba en la evidencia médica. Miss Marple se acercó una vez más a la media de Toby, sus movimientos deliberados y metódicos. Con su permiso, inspector, quisiera examinar el interior de esta media. Puede que haya pruebas adicionales ocultas en el propio tejido. Slack asintió dando su consentimiento, y Miss Marple levantó con cuidado la media de lana roja de su gancho. El peso fue inmediatamente evidente, considerablemente mayor al que cabría esperar de los regalos de Navidad de un niño, incluso generosos. Dobló la parte superior con los dedos expertos de alguien acostumbrado a examinar trabajos de aguja en detalle minucioso. Dentro del tejido plegado, casi invisible contra la lana roja, descubrió rastros de fino hollín negro. Muy interesante, murmuró, sacando de nuevo su lupa. Hay hollín en este pliegue, junto con lo que parecen ser dos diminutas fibras de cinta de terciopelo negro. Lady Bantry se inclinó para observar. ¿Hollín, Jane? ¿Cómo demonios entraría hollín en una media navideña? Excelente pregunta, querida Dolly. El hollín sugiere proximidad a la chimenea, ¿no es así? Si esta media fue balanceada como un arma, bien podría haber pasado lo suficientemente cerca del hogar para recoger tales rastros. Miss Marple continuó su examen, su ojo entrenado captando detalles que otros podrían haber pasado por alto. En la mesita donde yacían los lazos decorativos, notó que la cinta de terciopelo negro tenía varios minúsculos rastros de fibras rojas de lana, lo que sugería contacto reciente con la media. Inspector, dijo, señalando la cinta, observará que este lazo ha estado en estrecho contacto con la lana roja de la media. Las fibras han pasado de una a otra, creando una clara conexión entre estos dos objetos. Se dirigió ahora al cesto de labor de la señora Fairmile, que estaba cerca en una pequeña mesa auxiliar. El cesto contenía el surtido habitual de utensilios de costura, agujas, hilos, tijeras y varias prendas en distintas fases de reparación. Entre estos objetos domésticos, Miss Marple encontró algo que la hizo detenerse con particular interés. Había dos medias en el cesto, ambas mostrando evidencia de recientes arreglos. Una presentaba las puntadas limpias y uniformes que caracterizan el trabajo profesional, mientras que la otra mostraba una técnica completamente distinta. ¡Qué fascinante!, observó, levantando las medias para una inspección más cercana. Aquí tenemos ejemplos de dos enfoques muy diferentes al surcido. Esta, indicó la primera media, muestra el característico patrón de espina de pescado que distingue el trabajo de una costurera entrenada o de una enfermera. Las puntadas eran perfectamente uniformes y ejecutadas con considerable destreza. Ella levantó la segunda media, que llevaba el nombre de Toby bordado en la parte superior. Esta, sin embargo, observó, muestra un surcido de carácter muy diferente. La tensión es irregular y la técnica sugiere a alguien con menos experiencia en este trabajo, pero alguien que ha tirado de los hilos con más fuerza de la necesaria. El doctor Haddock,
que había seguido estas observaciones con creciente interés, dio un paso adelante. Parece que está sugiriendo que diferentes personas han trabajado en estas medias, señorita Marple. En efecto, doctor, lo sugiero. Además, la tensión apretada en este zurcido en particular indica que la tela estaba bajo cierta presión cuando se hizo la reparación, como si la media hubiera sido torcida o estirada de alguna manera antes de que se realizara el remiendo. La señorita Marple volvió a dirigir su atención a la cinta negra, examinándola ahora con especial interés en los extremos cortados. El corte había sido hecho con unas tijeras muy afiladas, creando un borde limpio y preciso, muy distinto de la apariencia deshilachada que resultaría de desgarrar o cortar con una hoja roma. Las tijeras que cortaron esta cinta eran de una nitidez excepcional, señaló. Esto sugiere unas tijeras profesionales de modista, o quizá el tipo de pequeñas tijeras de precisión que una dama podría llevar para manicura. Lady Bantry, que había observado estas investigaciones con fascinación, aportó ahora una observación propia. Jane, no pude evitar notar esta mañana en la iglesia que la señora Charles Fairmile llevaba un pequeño par de tijeras doradas colgando de su cadena. Parecían bastante afiladas. La vi usarlas para recortar un hilo suelto de su abrigo. Muy observador, querida Dolly. Tales detalles suelen resultar más significativos de lo que parecen al principio. El inspector Slack, que había estado tomando notas durante todo este examen, levantó la vista con el ceño fruncido. Señorita Marple, todo esto es muy interesante, pero me parece que estamos construyendo un caso sobre pruebas sorprendentemente endebles. Unas fibras, un poco de hollín, un zurcido irregular, estas cosas podrían tener explicaciones inocentes. Muy cierto, inspector, convino la señorita Marple con suavidad. Tomadas individualmente, cada pieza de evidencia podría tener, en efecto, una explicación inocente. Sin embargo, vistas en conjunto, comienzan a contar una historia bastante diferente. Se dirigió a la ventana, aparentemente para aprovechar la mejor luz, pero en realidad para observar al grupo familiar aún reunido en la sala contigua. A través de la puerta comunicante, pudo ver que el impacto inicial comenzaba a dar paso a otras emociones. Ruth Fairmile había dejado de llorar y ahora permanecía con una curiosa quietud, las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Charles paseaba por la sala con una agitación apenas contenida, mientras que la señora Fairmile seguía en su sillón, con el rostro mostrando una expresión de aturdido desconcierto que parecía enteramente genuino. Hay otro aspecto que considerar, dijo Miss Marple, volviendo su atención al despacho, la cuestión de la oportunidad. ¿Quién tuvo acceso a esta habitación, a estas medias y a los distintos objetos que nuestra investigación ha revelado? Señaló la cinta negra, las tijeras que debieron cortarla y las propias medias. Alguien con conocimiento detallado de la rutina doméstica. Alguien que comprendía la importancia de la reunión familiar prevista. Alguien que tuvo tanto la oportunidad como el motivo para impedir que esa reunión se llevara a cabo. El doctor Haddock asintió lentamente. El momento parece significativo. El señor Fairmile fue hallado muerto justo antes de que convocara a su conferencia familiar sobre la modificación de su testamento. Precisamente, doctor. Y si alguien deseaba impedir que se llevara a cabo esa modificación, debía actuar con rapidez y decisión. El método escogido, usar una media de Navidad como arma improvisada, sugiere tanto desesperación como cierta astucia doméstica. El inspector Slack cerró su cuaderno con un chasquido decidido. Muy bien, señorita Marple. Su razonamiento es convincente, se lo concedo. Pero si tratamos con un asesinato, necesitamos establecer no solo el método y la oportunidad, sino también el motivo. ¿Quién, entre los miembros de esta casa, se beneficiaría con la muerte de Edward Fairmile? La expresión de Miss Marple se tornó pensativa mientras consideraba la pregunta. Ese, inspector, es precisamente el punto que debemos esclarecer. Aunque sospecho que la respuesta no radica tanto en quien se beneficiaría con la muerte del señor Fairmile, sino más bien en quien sufriría por los cambios que él pretendía hacer en su testamento. Las implicaciones de su observación flotaron en el aire como el humo del fuego agonizante, proyectando largas sombras sobre la estancia, donde la alegría navideña había quedado sofocada por la codicia y la desesperación humanas. La cuestión del motivo había introducido una nueva dimensión en la investigación, una que requeriría un manejo delicado dada la naturaleza familiar del crimen. Miss Marple comprendía que el inspector Slack, pese a su creciente aceptación de sus deducciones, tendría que abordar tales asuntos con considerable tacto. Quizás, sugirió diplomáticamente, podríamos empezar examinando la evidencia física más a fondo, antes de ocuparnos de los aspectos más personales del caso. Puede que aún haya pistas que no han salido a la luz.
El inspector Slack asintió agradecido, claramente aliviado de posponer lo que prometía ser un incómodo interrogatorio de la atribulada familia. Muy cierto, señorita Marple. Debemos ser minuciosos en nuestro examen de la escena. Miss Marple se dirigió hacia la puerta del despacho, sus ojos agudos captando detalles que podrían haber pasado desapercibidos durante el impacto inicial del hallazgo. Me pregunto si podríamos extender nuestra investigación para incluir las dependencias de la cocina. En mi experiencia, las cocinas suelen albergar evidencias relevantes en misterios domésticos. El doctor Haddock frunció el ceño, intrigado. ¿La cocina, señorita Marple? Confieso que no veo la conexión. Las preparaciones para la cena de Navidad, respondió con una leve sonrisa. Si nuestra teoría sobre las medias es correcta, entonces ciertos artículos tradicionales podrían haber sido desplazados de sus lugares habituales. Naranjas, por ejemplo, o nueces. Ese tipo de cosas que hacen que las medias navideñas pesen, y que servirían admirablemente como contenido de un arma improvisada. Los ojos de Lady Bantry se iluminaron con comprensión. Por supuesto, Jane. Si alguien vació la media para usarla como arma, tendría que deshacerse de su contenido de alguna manera. Se encaminaron hacia la cocina, donde los sonidos y aromas de la preparación de la cena navideña continuaban pese a la tragedia que había caído sobre la familia. La cocinera, una mujer robusta con manos enharinadas y expresión preocupada, levantó la vista de su trabajo al entrar ellos. «Oh, inspector, señorita Marple», dijo haciendo una reverencia. «Qué cosa tan terrible en un día de Navidad. Pobre señor Fairmile, con lo ilusionado que estaba por la reunión familiar». «En efecto, un acontecimiento muy trágico», respondió Miss Marple con simpatía. «Me pregunto si podría molestarla con unas cuantas preguntas sobre su trabajo de esta mañana. Estamos intentando entender la secuencia exacta de los acontecimientos». La cocinera se secó las manos en el delantal, visiblemente dispuesta a ayudar. «Por supuesto, señorita, aunque no sé qué podría decirles que les fuera de utilidad». La atención de Miss Marple se dirigió hacia la despensa, visible a través de una puerta abierta. Sobre la tabla de escurrir había un cuenco con varias patatas peladas, evidentemente preparadas para la cena de Navidad. «Esas patatas están bellamente preparadas, cocinera. Imagino que ha estado trabajando desde muy temprano esta mañana». «Oh sí, señorita, levantada antes del amanecer para tenerlo todo listo. Aunque las patatas se hicieron anoche, ya peladas y recortadas, listas para el asado». Miss Marple se acercó al cuenco con interés, su ojo entrenado notando de inmediato algo inusual en una de las verduras preparadas. Entre las patatas lisas y uniformes, había una que presentaba un pequeño corte en forma de cruz en un lado. «Esta patata parece haber sido marcada de alguna manera», observó, levantándola con cuidado. «Diría que es un corte bastante preciso». La cocinera pareció avergonzada. «Oh, esa es para el ganso, señorita. Siempre ponemos una patata dentro del ave. Ayuda en la cocción, ¿sabe? La marco para no mezclarla con las demás». «Muy práctico», convino Miss Marple, aunque su atención ya se había desplazado al cubo de cenizas junto a la cocina. Entre los habituales restos de verduras y desperdicios, vio algo que la hizo detenerse. «Cocinera, ¿me permitiría examinar su cubo de cenizas? Prometo no perturbar innecesariamente sus arreglos». Con el permiso de la cocinera, Miss Marple examinó cuidadosamente el contenido del recipiente. Entre las mondas de patata descubrió un fragmento que presentaba una característica inusual. Incrustada en la piel marrón había una sola fibra de lana roja, muy distinta de los desechos habituales de la cocina. «Muy interesante», murmuró, extrayendo el fragmento con cuidado. «Parece haber estado en contacto con material de lana roja en algún momento». Lady Bantry, que había seguido estos descubrimientos con creciente emoción, se inclinó ahora más cerca. «Jane, seguro que eso proviene de una de las medias de Navidad». Antes de que Miss Marple pudiera responder, el sonido de voces infantiles resonó desde la sala de los sirvientes. Toby y Jenny, que habían sido mantenidos alejados de la trágica escena del despacho, habían sido permitidos ahora en las dependencias de la cocina bajo la supervisión de la niñera Pratt. «Todavía no hemos tenido nuestras medias de Navidad», decía Toby a su hermana, con la frustración particular que los niños reservan para las gratificaciones retrasadas. «El abuelo prometió que las tendríamos después de la iglesia, pero luego». Su voz se desvaneció al percatarse de la presencia de los adultos en la cocina. Nanny Pratt apareció en el umbral, con expresión de compostura profesional a pesar de los acontecimientos. «Vamos, niños, de regreso a la guardería.
Este no es lugar para los pequeños cuando hay asuntos serios en curso. Pero Miss Marple había notado algo en el comportamiento del joven Toby que sugería que podía tener información relevante. Un momento, Nanny Pratt, si fuera tan amable. Maestro Toby, me pregunto si podría contarnos sobre su media de Navidad esta mañana. ¿Tuvo acaso la oportunidad de examinarla antes de los lamentables sucesos? Toby miró con incertidumbre a su niñera y luego de nuevo a Miss Marple. Bueno, eché un vistazo pequeñito. No pude resistirme. Se sentía tan maravillosamente pesada. ¿Y qué descubrió en esa mirada furtiva? Preguntó Miss Marple con suavidad, usando un tono alentador más que inquisitivo. Había una horrible patata justo en la punta del pie, respondió Toby con visible disgusto. Pensé que Papá Noel se había equivocado terriblemente. Jenny añadió solemnemente. Dije que quizá era porque no había sido perfectamente bueno todo el año, como el carbón para los niños traviesos, pero con patatas en su lugar. Nanny dice que Papá Noel deja carbón para los niños malos, pero una patata parecía mucho peor de algún modo. Miss Marple intercambió una mirada significativa con el inspector Slack. ¿Y qué ocurrió con esa patata, maestro Toby? Ya no estaba cuando volví a mirar después, contestó el niño. Quiero decir, después de que regresamos de la iglesia. Iba a enseñársela a mamá, pero había desaparecido. Jenny dijo que Papá Noel debió darse cuenta de su error y se la llevó otra vez. De pronto, la voz de Ruth Fairmile cortó la conversación desde la puerta, aguda y tensa, apenas contenida. Toby, aléjate de ahí ahora mismo. Este no es momento para charlas infantiles sobre regalos de Navidad. Había aparecido con sorprendente brusquedad, su anterior compostura reemplazada por una agitación quebradiza que parecía desproporcionada a la situación. Sus ojos se movían nerviosos entre Miss Marple y su hijo, como calculando lo que el niño podría haber revelado. Realmente, tales preguntas son poco apropiadas en un momento como este, continuó Ruth, su voz elevándose ligeramente. Los niños ya han pasado por suficiente conmoción hoy como para ser sometidos a interrogatorios sobre sus medias de Navidad. Miss Marple observó la reacción de Ruth con la atención cuidadosa que había aprendido a aplicar en esos momentos de tensión reveladora. Las manos de la mujer temblaban ligeramente, y había en su objeción una cualidad que sugería algo más que una simple protección maternal. Por supuesto, señora Fairmile, respondió Miss Marple con tono tranquilizador. No deseamos, en absoluto, angustiar más a los niños. Aunque confieso que sus observaciones acerca de las medias de Navidad han resultado bastante reveladoras. El rostro de Ruth palideció ante estas palabras, y reunió rápidamente a sus hijos con quizá más fuerza de la necesaria. Vamos, los dos. Nanny, por favor, llévalos arriba de inmediato. Mientras el pequeño grupo desaparecía hacia la parte principal de la casa, Miss Marple volvió pensativa a la patata que aún sostenía en la mano. El corte en forma de cruz era preciso y deliberado, exactamente el tipo de marca que la distinguiría de las naranjas naturales que debían haber ocupado la punta de una media navideña. Una patata pesa más o menos lo mismo que una naranja, observó en voz baja Inspector Slack, pero no deja rastro de aroma al ser manipulada. Muy útil si alguien necesitaba mantener la apariencia de una media bien llena mientras retiraba el contenido real para otros fines. Las implicaciones de la inocente revelación del pequeño Toby comenzaban a dibujar un cuadro más claro de los trágicos acontecimientos de la mañana. Y Miss Marple pensó que la verdad, cuando finalmente saliera a la luz, resultaría aún más impactante que el propio crimen. La abrupta retirada de Ruth con los niños había dejado en la cocina una atmósfera de inquietud. Miss Marple, sin embargo, parecía imperturbable, continuando con su examen metódico de las pruebas con la misma minuciosidad tranquila que había caracterizado su investigación desde el principio. Inspector Slack, dijo con reflexión, creo que deberíamos regresar al estudio para examinar más de cerca esas tarjetas con los nombres. La revelación del pequeño Toby acerca de la patata ha confirmado varias de nuestras suposiciones, pero aún quedan detalles que requieren aclaración. Recorrieron la casa, donde los sonidos normales del día de Navidad habían sido reemplazados por un silencio opresivo. La familia permanecía reunida en el salón matutino, sus voces apagadas creando una tensión que parecía impregnar hasta las paredes. En el estudio, las medias de Navidad aún colgaban de sus ganchos de latón, ahora con un aire siniestro en lugar de festivo bajo la luz de la tarde. Miss Marple se acercó a ellas con renovado propósito, concentrando su atención especialmente en las pequeññas tarjetas con los nombres que identificaban a cada destinatario. Lady Bantry, su vista es excelente, dijo, retirando con cuidado la tarjeta marcada TOBI. ¿Sería tan amable de examinar esta tarjeta a la luz de la ventana?
Creo que puede encontrar algo de interés. Lady Bantry tomó el pequeño rectángulo de cartón y lo sostuvo en varios ángulos para captar mejor la iluminación. Tras un momento, exclamó sorprendida. «Cielos, Jane. Hay marcas de lápiz debajo de la escritura con tinta. Si observa con atención, puede distinguirse un nombre fantasma bajo la inscripción actual». Miss Marple asintió con satisfacción. «¿Y qué letras fantasma forman, querida?» «Parece decir Jenny debajo de Toby», respondió Lady Bantry, examinando la tarjeta con atención. «Qué peculiar. En efecto. Y sospecho que encontraremos una situación similar con la tarjeta de la niña». El inspector Slack, ahora totalmente intrigado, retiró con cuidado la tarjeta de Jenny para examinarla. Bajo un escrutinio cercano, también reveló las huellas de una escritura anterior. «Lo mismo», confirmó con seriedad. Esta tarjeta llevaba originalmente el nombre Toby antes de ser sobrescrito con Jenny. Miss Marple aceptó ambas tarjetas para examinarlas con su lupa. El trazo de la tinta era redondeado y ordenado, propio de una enseñanza cuidadosa de caligrafía. La misma mano escribió ambos nombres, observó. Alguien cambió deliberadamente la identificación de estas medias, cuidando mucho que la alteración pareciera natural. El doctor Haddock, asombrado, formuló la pregunta evidente. ¿Pero por qué querría alguien cambiar esas tarjetas? No haría diferencia práctica que niño recibiera cuál media. Pero sí marcaría una gran diferencia si una de las medias contuviera algo más que regalos de Navidad, replicó Miss Marple. Sí, por ejemplo, una media hubiese sido vaciada de su contenido para servir de arma, entonces sería necesario encubrir el rastro. Examinó los alfileres que sujetaban las tarjetas, observando con meticulosa atención. Estos alfileres muestran claros indicios de haber sido retirados y vueltos a colocar. Están ligeramente doblados, y en la lana hay 2 juegos de agujeros. Sin duda, las tarjetas fueron reposicionadas. Lady Bantry, estudiando la caligrafía, comentó. «Jane, esta escritura me resulta familiar. Estoy segura de haberla visto hoy mismo». «¿Dónde, querida?» «En la iglesia esta mañana. Noté que la señora Charles Fairmile escribía en su libro de oraciones un recordatorio sobre los preparativos de Navidad. Su letra era exactamente esta, redondeada y cuidadosa». Miss Marple asintió pensativa. «Muy observadora, Dolly. ¿Y cuándo habría tenido oportunidad de alterar estas tarjetas?» El inspector Slack revisó sus notas. Según el relato familiar, todos se dispersaron después de regresar de la iglesia. Hubo un lapso de unos 20 minutos en que cada cual estaba en diferentes partes de la casa. Precisamente la ventana de tiempo necesaria, confirmó Miss Marple. Suficiente para entrar aquí, alterar las medias y sus tarjetas, y restaurar la apariencia de normalidad. Las tarjetas mostraban bordes mañoseados, con pliegues y huellas de dedos. Quien hizo estos cambios trabajaba con prisa y bajo presión, dijo Miss Marple. La tinta está aplicada con demasiada fuerza, como si la mano no estuviera firme. El doctor Haddock comprendía poco a poco las implicaciones. ¿Sugiere que alguien confundió deliberadamente las medias para ocultar cuál había sido usada como arma? Eso mismo, doctor. Al cambiar las tarjetas, el culpable esperaba desviar la sospecha. Se acercó a la chimenea y contempló las medias con sus identidades intercambiadas, los rayos del sol vespertino proyectando largas sombras. Sin embargo, hay una falla en esta astuta artimaña. El culpable no contó con que los niños notan el peso y el contenido de sus medias. El descubrimiento de Toby sobre la patata fue la primera grieta en esta fachada. El inspector Slack tomaba notas rápidas, ahora completamente convencido. Entonces tenemos pruebas de premeditación. No fue un arrebato, sino un acto calculado. Me temo que sí, asintió Miss Marple con gravedad. El asesino no solo planeó el crimen, sino que tomó gran cuidado en ocultarlo después. Lady Bantry se estremeció. Cometer un asesinato en Navidad y luego manipular la escena con tanta calma. Es casi más horrendo que el crimen en sí. Así es, querida Dolly. Pero aún quedan preguntas. Sobre la secuencia exacta de los hechos y, sobre todo, el motivo. Las tarjetas volvieron a su lugar, aunque su inocencia había quedado manchada para siempre. La decoración navideña ya no era festiva, sino parte de una escenografía macabra. Debemos considerar, dijo en voz baja, quien tenía la oportunidad, el conocimiento y la habilidad para ejecutar tal plan. La caligrafía, la oportunidad, la astucia doméstica, todo ello nos conducirá al culpable. La red de pruebas se cerraba sobre alguien de la familia Fairmile,
y Miss Marple sabía que la revelación final no tardaría en llegar. El cambio de las tarjetas había añadido una nueva dimensión de engaño deliberado al caso. Pero Miss Marple intuía que aún faltaban piezas ocultas. Su experiencia le había enseñado que en los misterios domésticos, la evidencia más reveladora solía hallarse en las pequeñas alteraciones de la rutina cotidiana. Inspector Slack, dijo pensativa, me pregunto si podríamos hablar con la niñera Pratt. En mi experiencia, las niñeras poseen un conocimiento enciclopédico de las costumbres del hogar, especialmente en lo que concierne al bienestar de los niños. Buena idea, aprobó el inspector. Encontraron a Nanny Pratt en la nursery, intentando mantener cierta normalidad navideña para Toby y Jenny. Los niños estaban en una mesita, jugando con desgana, la emoción de la mañana apagada por la tensión de los adultos. Nanny Pratt, comenzó Miss Marple con suavidad, ¿le importaría si le hacemos algunas preguntas sobre los preparativos de la mañana? Sus observaciones pueden ser muy útiles. La institutriz se irguió con dignidad. Por supuesto, Miss Marple. Encantada de ayudar, aunque no sé qué podría decirles que resulte de importancia. Nos interesa especialmente el contenido de las medias de los niños, continuó Miss Marple. Entiendo que usted y la señora Fairmile las prepararon ayer por la noche. Así es, señorita. La señora Charles compró los regalos, y la señora Fairmile y yo los distribuimos debidamente. Cada media recibió lo correspondiente, naranjas, nueces, algunos dulces y un juguete especial para cada niño. El doctor Haddock preguntó con interés. ¿Qué tipo de juguetes, si no le importa? El pequeño Toby iba a recibir una locomotora de hojalata, muy bonita y bastante pesada. La señorita Jenny, una muñeca pequeña con cabeza de porcelana y cabello real. Ambos niños se habían portado muy bien este otoño, y sus abuelos quisieron ser generosos. La atención de Miss Marple se agudizó. Una locomotora de hojalata, sustancial y pesada, añadiría un peso considerable a la media. Exactamente el tipo de peso que haría de tal objeto un arma improvisada eficaz. Esa locomotora, preguntó con cuidado, ¿diría usted que hacía la media de Toby notablemente más pesada que la de su hermana? Oh, sí, señorita. Era bastante pesada. Comenté a la señora Fairmile que tendríamos que asegurarnos de que el gancho de latón fuera lo suficientemente resistente para sostenerlo. El inspector Slack consultó su cuaderno. ¿Y dónde estaría ahora esta locomotora, niñera Pratt? Presumiblemente todavía en la media del joven Toby. Un rubor de vergüenza coloreó las mejillas de Nanny Pratt. Pues no, inspector. Es decir, hubo un cambio en los arreglos esta mañana. Miss Marple observó esta reacción con gran interés. ¿Qué clase de cambio, niñera? La señora Fairmile me pidió que sacara la locomotora de la media del joven Toby y la pusiera aparte hasta después de la reunión familiar. Le preocupaba que el niño pudiera agitarla durante el desayuno y perturbar la concentración de su abuelo. ¿Y dónde colocó esta locomotora? Nanny Pratt se levantó de su silla y se dirigió a un gran armario que se encontraba contra una de las paredes del cuarto infantil. Lo abrió para revelar estantes llenos de juguetes, libros y diversos enseres de la infancia. De detrás de una colección de bloques de construcción, sacó un paquete envuelto en papel marrón y atado con cordel. Lo puse aquí para mayor seguridad, dijo, ofreciendo el paquete al inspector Slack. La señora Fairmile fue muy particular en que se mantuviera seguro hasta el momento adecuado. Miss Marple examinó el envoltorio con su característica atención al detalle. El papel marrón estaba prolijo y profesional, pero el cordel había sido atado en un nudo simple, en lugar de un lazo más elaborado como cabría esperar en un regalo de Navidad. Este nudo es bastante distintivo, Nanny Pratt. Un solo lazo, muy práctico, pero no particularmente decorativo. ¿Es este su método habitual de asegurar paquetes? Sí, señorita. Siempre he preferido nudos sencillos y seguros. No se deshacen accidentalmente y son fáciles de desatar cuando se necesitan. Miss Marple asintió aprobatoriamente, pero su atención ya se había desviado a otra cosa. Se acercó a examinar las medias navideñas que aún colgaban en el despacho, fijándose particularmente en los extremos de cinta negra que las decoraban. Inspector, dijo en voz baja, ¿podría observar la forma en que se han cortado estos extremos de cinta? Las marcas de tijera son bastante distintivas. El inspector Slack siguió su indicación y estudió las cintas de terciopelo negro. Los cortes eran limpios y precisos, pero mostraban un patrón característico, un mordisco en forma de V muy definido. No son el tipo de marcas que dejarían unas tijeras de cocina, observó Miss Marple. Ni tampoco las que resultarían de las tijeras pesadas de una costurera.
Estos cortes se hicieron con unas tijeras muy afiladas y muy precisas, del tipo que una dama podría llevar para su aseo personal. Lady Bantry, que había estado siguiendo el examen con creciente comprensión, habló de pronto. Jane, acabo de recordar algo de esta mañana. En la iglesia vi a la señora Charles Fairmile usando unas pequeñas tijeras doradas para recortar un hilo suelto de su abrigo. Colgaban de una delicada cadena en su cintura y parecían excepcionalmente afiladas. Muy observador, mi querida Dolly. Esas tijeras dejarían exactamente este tipo de marca de corte. Miss Marple volvió hacia Nanny Pratt, que había estado mirando estas pesquisas con visible perplejidad. Niñera, ¿cuándo le pidió la señora Fairmile que retirara la locomotora de la media del joven Toby esta mañana? Señorita, justo después de que regresamos de la iglesia. Parecía bastante agitada, diciendo que la reunión familiar era demasiado importante para ser interrumpida por juguetes de niños. ¿Y consideró usted inusual esta petición? Nanny Pratt vaciló, claramente dividida entre la lealtad a su patrona y la honestidad de sus observaciones. Bueno, señorita, si me pareció algo innecesario. El joven Toby suele comportarse bien en las conversaciones de adultos, y la locomotora estaba envuelta, así que no habría hecho ruido. Miss Marple asintió pensativamente. Una pregunta más, si fuera tan amable. Cuando retiró la locomotora, ¿notó algo más inusual en la media? ¿Algún cambio en su peso o apariencia? Ahora que lo menciona, señorita, la media sí parecía más ligera de lo que esperaba, incluso después de sacar el juguete, y había algo en la punta. Parecía una patata, de todas las cosas. Muy raro para una media navideña. Las piezas del rompecabezas encajaban con creciente claridad. La locomotora había sido retirada para reducir el peso de la media, haciéndola más fácil de manejar como arma. La patata había sido colocada para mantener cierto volumen y disimular la ausencia del contenido legítimo. Gracias, Nanny Pratt, dijo Miss Marple con calidez. Sus observaciones han sido de lo más útiles. Al salir del cuarto infantil, Miss Marple se detuvo a considerar las implicaciones completas de lo aprendido. Alguien había retirado deliberadamente el objeto más pesado de la media de Toby, dispuesto su ocultamiento y luego usado la media vacía como arma. La planificación cuidadosa y el conocimiento doméstico requeridos apuntaban cada vez más a alguien de la propia familia. La red se cerraba alrededor del asesino, y Miss Marple sabía que la confrontación final no tardaría en llegar. La información obtenida de Nanny Pratt había proporcionado una confirmación crucial a su teoría en desarrollo, pero era consciente de que el inspector Slack necesitaría más pruebas concretas antes de proceder con lo que se perfilaba claramente como un caso de asesinato deliberado. La evidencia circunstancial, aunque convincente, debía estar respaldada por huellas físicas que resistieran el escrutinio de una investigación formal. Inspector, dijo al regresar al despacho, creo que deberíamos examinar más detenidamente el guardafuegos de latón. Si alguien se colocó junto a la chimenea para dar el golpe fatal, bien podría haber quedado rastro de su presencia. El guardafuegos que rodeaba el hogar había sido pulido con gran esmero, como correspondía a los meticulosos estándares de Hollybank House. Sin embargo, el ojo experto de Miss Marple detectó lo que parecía una leve marca de roce en la superficie curva orientada hacia la sala. Lady Bantry, cuya atención al detalle de la moda había resultado valiosa durante toda la investigación, se arrodilló junto a Miss Marple para examinar la marca más de cerca. Jane, eso parece mucho la impresión de un tacón, y bastante distintivo además. La marca era en efecto sugerente de un tacón de zapato, mostrando el patrón característico resultante del contacto con el latón pulido. Más significativo aún, el tamaño y la forma de la impresión sugerían un zapato de salón femenino, más que el calzado pesado que cabría esperar de un hombre. El patrón es bastante claro, observó Miss Marple, sacando de nuevo su lupa. Vea aquí las crestas distintivas que caracterizan un tipo particular de tacón. No es la suela lisa de una zapatilla de casa, sino el tacón estructurado de un calzado de calle. El inspector Slack estudió la impresión con creciente interés. ¿Podemos determinar algo sobre la talla o el estilo del zapato que dejó esta marca? Lady Bantry, cuya amplia experiencia en calzado femenino provenía de su extenso vestuario, examinó la impresión con atención profesional. Yo estimaría una talla 5 o 6, inspector, y definitivamente un zapato de salón. La altura del tacón parece ser de unas 2 pulgadas, y la construcción sugiere cuero de buena calidad. Miss Marple asintió con aprobación. Muy preciso, mi querida Dolly. Y observo que tiene usted una excelente memoria para el calzado de las damas. Podría recordar, en el servicio de esta mañana, qué zapatos llevaban las distintas mujeres de la familia.
Los ojos de Lady Bantry brillaron de comprensión. Por supuesto. La señora Fairmile madre llevaba sus prácticos Oxford negros, muy diferentes de esta impresión. Nanny Pratt calzaba unos robustos zapatos marrones con cordones, tampoco se parecen. Se detuvo pensativa, visualizando claramente la reunión de la mañana. Pero la señora Charles Fairmile llevaba zapatos de charol negro, de salón, con exactamente este tipo de tacón. Me llamaron la atención porque eran bastante elegantes. Diría que de Londres, más sofisticados de lo que solemos ver en el campo. Miss Marple recibió la información con satisfacción, aunque cuidó de no mostrar demasiado la importancia que le daba. Muy observador, como siempre, mi querida Dolly. Tales detalles suelen resultar más relevantes de lo que parecen en un principio. Se movió para examinar la posición de la marca en relación al lugar donde se había encontrado a Edward Fairmile. La geometría de la escena se aclaraba. Alguien de pie junto al guardafuegos habría estado en la posición ideal para asestar un golpe a un hombre sentado en su escritorio o levantándose de su silla. Doctor Haddock, dijo, ¿sería tan amable de considerar el ángulo de la herida en la cabeza en relación con esta posición? Si alguien estuviera aquí, ¿sería coherente el golpe con la lesión que observó? El doctor Haddock se colocó junto a la chimenea y estudió los ángulos. En efecto, lo sería, señorita Marple. El golpe vino del lado izquierdo en un ángulo descendente, lo que sería coherente con alguien situado en esta posición y golpeando con la mano derecha. O con la izquierda, si la persona fuera zurda y balanceara el arma de derecha a izquierda, añadió Miss Marple suavemente. El inspector Slack alzó la vista de su cuaderno con vivo interés. ¿Zurdo, señorita Marple? Eso es bastante específico. ¿Tiene razones para creer que nuestro autor era zurdo? El ángulo del golpe lo sugiere, inspector. Una persona diestra en esta posición naturalmente golpearía de izquierda a derecha, alcanzando el lado derecho de la cabeza de la víctima. Pero la herida está en el lado izquierdo, lo que indica un movimiento de derecha a izquierda, natural en un asaltante zurdo. Lady Bantry, siguiendo el razonamiento con creciente emoción, exclamó de repente: Jane, la señora Charles Fairmile es zurda. Lo noté especialmente en la iglesia, cuando escribía en su libro de oraciones. Sostenía la pluma con la mano izquierda. Miss Marple asintió con gravedad. Muy observador, mi querida. Y ya hemos establecido que la caligrafía en las tarjetas con nombres cambiados coincide con el estilo que usted vio en la iglesia. La acumulación de pruebas era ya abrumadora. La huella en el guardafuegos, el ángulo zurdo del golpe, la caligrafía en las tarjetas, los cortes de tijera en las cintas, todo apuntaba a la misma conclusión. Pero Miss Marple sabía que la motivación seguía siendo el elemento crucial que transformaría la sospecha en certeza. Se dirigió al escritorio de Edward Fairmile, donde había notado antes una carpeta de cuero con documentos importantes. Inspector Slack, dijo con cuidado, ¿podríamos examinar los papeles del señor Fairmile? Sí, como indicó la familia, pensaba discutir cambios en su testamento, puede que encontremos documentos reveladores. Con el debido respeto hacia la privacidad del difunto, el inspector Slack abrió la carpeta y empezó a revisar su contenido. Entre la correspondencia habitual y las cuentas domésticas, descubrió lo que parecía un borrador de documento legal. Aquí hay algo interesante, dijo, extrayendo varias páginas manuscritas. Son notas para un testamento revisado, escritas de puño y letra del señor Fairmile. Miss Marple estudió el documento con atención. Las disposiciones allí delineadas mostraban claramente las intenciones de Edward Fairmile respecto al futuro de sus nietos. Muy revelador, inspector. Según estas notas, el señor Fairmile pretendía otorgar el control total del fondo fiduciario de sus nietos exclusivamente a su esposa y a Nanny Pratt, con instrucciones muy estrictas acerca de economías rigurosas y la evitación de lo que él llama tonterías de moda. Lady Bantry se inclinó sobre su hombro para leer el pasaje. Cielos, Jane. Pretendía excluir a la señora Charles Fairmile de cualquier control sobre el futuro financiero de sus propios hijos. No es de extrañar que alguien estuviera desesperado por impedir esta reunión. El motivo quedaba ahora tan claro como el método. Ruth Fairmile, enfrentada a la perspectiva de perder todo control financiero sobre la crianza de sus hijos, había actuado con astuta desesperación para evitar que se implementaran los planes de su suegro. La sincronización fue crucial, observó Miss Marple. Una vez que el señor Fair hubiera ejecutado formalmente esos cambios y los hubiera discutido con su abogado, ya habría sido demasiado tarde. El asesinato debía ocurrir antes de que pudiera celebrarse la reunión familiar. El inspector Slack cerró la carpeta con un chasquido decisivo. Miss Marple,
Creo que tenemos pruebas suficientes para proceder con un arresto. La evidencia física combinada con un motivo claro presenta un caso contundente. Miss Marple asintió con tristeza. Me temo que, en efecto, las pruebas apuntan en una sola dirección, inspector. Aunque me duele ver a una familia destruida por medidas tan desesperadas, la justicia debe cumplirse. El momento de la revelación final había llegado, y Miss Marple se preparó para la desagradable tarea de confrontar a un asesino que había usado los símbolos inocentes de la alegría navideña como instrumentos de muerte. Las sombras de la tarde se habían alargado considerablemente cuando Miss Marple, el inspector Slack, el doctor Haddock y Lady Bantry se reunieron en el salón, donde el árbol de Navidad familiar permanecía como un silencioso testigo de la trágica transformación del día. Las alegres decoraciones parecían ahora casi burlarse de ellos, su brillo festivo en fuerte contraste con el sombrío asunto que se trataba. El inspector Slack había pedido que toda la casa se reuniera para lo que llamó una revisión final de los acontecimientos de la mañana. Los miembros de la familia entraron con evidente desgana, sus rostros marcados por la tensión de las revelaciones del día. Charles Fairmile parecía agotado y desconcertado, su anterior aire jovial reemplazado por la mirada vacía de un hombre cuyo mundo se había desmoronado. Su esposa Ruth entró con un semblante cuidadosamente compuesto, aunque el ojo experimentado de Miss Marple detectó las señales de una ansiedad apenas contenida bajo la calma superficial. La señora Fairmile tomó su silla habitual con la dignidad de un dolor profundo, mientras que la niñera Pratt se colocó cerca de la puerta con la discreción profesional que correspondía a su puesto. Los niños habían sido mantenidos arriba, apartados del desenlace final de la pesadilla navideña de su familia. Señoras y señores, comenzó formalmente el inspector Slack, la investigación de Miss Marple ha descubierto pruebas de que la muerte del señor Edward Fairmar no fue el resultado de un accidente, sino de un acto deliberado de asesinato. Le he pedido que exponga sus conclusiones. Miss Marple se levantó lentamente de su silla, su expresión grave, aunque no carente de amabilidad. Comprendía el dolor que sus revelaciones traerían a esa familia en duelo, pero la justicia exigía que se dijera la verdad. Procuraré explicar la secuencia de los hechos con la mayor claridad posible, empezó suavemente. El asesinato fue cometido usando una de las medias de Navidad de los niños como un arma improvisada, rellena, como estaba, de naranjas y nueces pesadas que creaban una porra flexible pero mortal. Se acercó al árbol de Navidad, donde las luces parpadeantes parecían burlarse de la solemnidad de sus palabras. El método fue ingenioso y doméstico en su concepción. La media del pequeño Toby, siendo la más pesada de las dos, fue seleccionada para el propósito. Sin embargo, para hacerla más manejable como arma, se retiró primero la locomotora de lata y se ocultó en el armario de la niñera Pratt. La niñera Pratt asintió con pesar, su honestidad profesional la obligaba a confirmar este detalle, a pesar de su evidente angustia. El asesino esperó el momento oportuno, cuando la familia se había dispersado después de regresar de la iglesia. Con aproximadamente 20 minutos de privacidad, entró en el despacho donde el señor Fairmile se preparaba para la reunión familiar. La voz de Miss Marple permanecía firme y compasiva, aunque el horror de lo que describía arrojaba un velo sobre la sala festiva. La media fue tomada por su cinta de terciopelo negro, cortada con esos característicos tajos de tijeras que observamos. El arma fue blandida con considerable fuerza, golpeando al señor Fairmile en la sien izquierda y causando la herida fatal que el doctor Haddock identificó tan expertamente. El doctor asintió con gravedad, su formación médica daba autoridad a la reconstrucción de los hechos. Tras el golpe, el asesino enfrentó el reto de ocultar la evidencia. La media fue devuelta a su lugar, pero no antes de que se realizaran ciertas alteraciones para disfrazar cuál había sido usada como arma. Miss Marple señaló la repisa de la chimenea, aunque las medias reales permanecían en el despacho como pruebas. Las tarjetas con los nombres fueron intercambiadas y reescritas para crear confusión. Los alfileres que sujetaban esas tarjetas mostraban señales claras de haber sido retirados y reemplazados, mientras que las tarjetas mismas conservaban tenues marcas de lápiz bajo las inscripciones actuales de tinta. Las manos de Ruth Fairmile se apretaron en su regazo, aunque mantenía la compostura con admirable autocontrol. Una papa fue sustituida por la locomotora ausente para mantener el peso y la apariencia de una media llena. Esa papa fue más tarde descartada en la basura de la cocina, aunque no antes de dejar rastros inconfundibles de fibras de lana roja en su piel. Miss Marple hizo una pausa, dejando que el peso de las pruebas se asentara en sus oyentes antes de continuar con las revelaciones más condenatorias. La evidencia física es concluyente. El gancho de latón que sostenía la media usada como arma estaba doblado hacia adentro por la fuerza del golpe, y mostraba marcas recientes de roce en su curva interior.
La media misma presentaba la tela estirada donde había sido sujetada y tirada. Se volvió directamente hacia Ruth Fairmile, su voz aún suave a pesar de la terrible acusación que estaba a punto de hacer. Lo más significativo es que encontramos una clara impresión de un zapato de tacón de mujer sobre el guardafuegos de latón, talla 5, tacón de 2 pulgadas, con el distintivo patrón de un calzado caro hecho en Londres. El ángulo de esta huella corresponde exactamente con la trayectoria del golpe fatal. El rostro de Ruth se tornó muy pálido, pero ni habló ni se movió de su posición. La escritura en las tarjetas cambiadas coincide con la caligrafía redondeada observada en la iglesia esta mañana, mientras que los cortes de tijera en las cintas mostraban el patrón característico de unas tijeras de manicura muy afiladas. Todos estos detalles conducen a la misma conclusión. El inspector Slack dio un paso al frente, su actitud oficial plenamente asumida. Señora Ruth Fairmile, debo pedirle que me acompañe a la comisaría para ser interrogada en relación con el asesinato de su suegro. Por un momento, la sala permaneció congelada, las luces del árbol de Navidad reflejándose en las lágrimas que empezaban a brotar en varios rostros. Entonces, la compostura cuidadosamente mantenida de Ruth finalmente se quebró. Me los habría arrebatado, dijo, su voz quebrándose bajo la tensión del secreto. Mis hijos, él pensaba ponerlos bajo el control de su esposa, con esa mujer horrible como tutora. Los habrían criado en esa atmósfera sofocante de mezquindad y decoro, negándoles cada ventaja que la vida moderna podía ofrecerles. Charles miró a su esposa con horror e incredulidad. Ruth, ¿cómo pudiste? Era un anciano, tal vez obstinado, pero amaba a los niños. ¿Amarlos? La voz de Ruth se elevó con amarga angustia. Pretendía controlarlos, moldearlos en copias de su propia existencia estrecha y limitada. No podía permitirlo, no con mis hijos. Miss Marple contempló este colapso final con profunda tristeza. Había visto demasiadas veces cómo la desesperación podía llevar a personas decentes a cometer actos terribles, y no encontraba satisfacción alguna en haber resuelto este misterio. Señora Fairmile, dijo en voz baja, comprendo la desesperación que la llevó a tales medidas. Pero la violencia nunca es la respuesta a las disputas familiares, por muy intensamente que uno sienta los problemas involucrados. Mientras el inspector Slack conducía a Ruth afuera, su esposo enterró el rostro en sus manos, mientras la señora Fairmile lloraba en silencio en su silla. El árbol de Navidad continuaba parpadeando alegremente, ajeno a la tragedia que había destruido aquella reunión familiar. Más tarde, mientras Lady Bantry servía un té ligero en el salón, negó con la cabeza con consternación. Medias de niños, Jane, de todas las armas que uno podría imaginar, las medias de Navidad parecen casi una blasfemia. Miss Marple dobló su tejido con manos expertas, su expresión pensativa. La Navidad es muy doméstica, querida Dolly. Cuando la desesperación golpea, la gente usa lo que tiene a mano. Las naranjas dejan sus rastros inconfundibles, las medias se estiran bajo la tensión, y los ganchos de latón recuerdan la dirección en que fueron tirados. Afuera, el crepúsculo de diciembre caía sobre St. Mary Mead, poniendo fin al día más trágico de Navidad que el pueblo había presenciado en muchos años.